Buenos días. Soy Carlos Borrego, soy el director del Departamento Jurídico de la Construcción y os quería presentar el webinar que vamos a celebrar conjuntamente con Baciero para tratar de temas administrativos, laborales y temas en materia de contratos del sector público en el estado de alarma. Si alguno no sabéis, la Confederación Nacional de la Construcción es la organización cúpula del sector de la construcción que engloba al resto de organizaciones, algunas nacionales, otras autonómicas o provinciales y algunas sectoriales. Si al finalizar la exposición de mis compañeros queréis comentar alguna sobre nosotros, pues estaré encantado de atenderos. Paso a Félix Manteca para que comience con las exposiciones. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, como siempre, a la CNC, y gracias a todos por el interés que habéis mostrado en esta webinar, en mi nombre y en nombre de Baciero también. En la parte de derecho administrativo, voy a analizar, en el escaso tiempo para que da una webinar de este tipo, pues fundamentalmente dos tipologías de contratos, ¿no?, administrativos. El contrato de obras y el de concesiones administrativas, ¿vale? Intentaré ser lo más conciso posible. En este periodo excepcional que nos ha tocado vivir, pues se han aprobado diferentes decretos, diferentes reales decretos, leyes, que fundamentalmente voy a hacer referencia a los que tienen incidencia directa en nuestro ámbito, ¿no? Es el 820, el 920 y el 1720 que se publicó en el BOE ayer. Destacar que estos decretos constituyen norma especial frente a la normativa general que viene configurada por la Ley de Contratos del Sector Público. Por lo tanto, habrá que estar al régimen que establecen en materia de suspensiones, en materia de procedimiento y en materia de conceptos indemnizatorios que establecen estos decretos, frente a la parte general de la Ley de Contratos del Sector Público, a la que solamente podremos acudir en todos aquellos extremos que no regulen estos decretos, ¿vale? Como preámbulo o introducción, una opinión, desde luego mía, analizada la exposición de motivos de estos decretos, pues a mi juicio que se compadecen mal, ¿no?, después con las medidas que se adoptan, ¿no? En esa exposición de motivos pues se hace referencia a que estas medidas se adoptan con el fin último de apoyar al tejido empresarial, mantenerlo, tener el empleo, la actividad y demás, ¿no? Sin embargo, luego, analizada la parte sustantiva y las medidas que adoptan, vemos que ponen, si me permitís la expresión, un red, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Lo digo fundamentalmente a la vista de los informes emitidos por la Abogacía del Estado en estas últimas semanas, que desde luego no ayudan mucho de cara a esas posibles reclamaciones indemnizatorias, ¿vale? Lo digo fundamentalmente porque para que, como anticipo de lo que comentaré a continuación, para que procedan esas reclamaciones, el contratista debe ser proactivo, debe reclamar y acreditar que ha habido una imposibilidad de ejecución del contrato, ¿vale? Esa imposibilidad, ese concepto tan indeterminado, lo ha interpretado la Abogacía del Estado en el sentido de que se produzca una inviabilidad absoluta de ejecución de ese contrato, ¿no? Parece que está pensando entonces exclusivamente en aquellos ámbitos o actividades que han cesado totalmente o que han visto cerrados sus instalaciones, su centro de trabajo o su equipamiento que estuviera gestionando, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, a mi juicio, no estamos en ese escenario, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito de la contratación pública de obras, por ejemplo, tuvimos un periodo de 2 semanas en las que, por el decreto 920, se obligó a todo el personal por cuenta ajena a confinarse en sus casas, ¿no? El famoso permiso retribuido recuperable, ¿vale? Nos encontrábamos con una obra en la cual todo el personal se tenía que marchar para casa, con lo cual estamos ante una imposibilidad formal, por cuanto la obra sigue abierta, el centro de trabajo sigue abierto, pero de facto están suspendidas, está paralizada esa actividad, por cuanto no la puedo desarrollar como debería, ¿no?, como contractualmente se debe. Por lo tanto, yo entiendo que aquí deberemos esperar a ver los tribunales cómo interpretan ese concepto de imposibilidad y, desde luego, espero que el alcance que le den no sea el que le da la Abogacía del Estado, ¿vale? En materia de contratos de obra,
como dije, el contratista debe ser proactivo y debe reclamar. Es decir, no por el hecho de que se hayan aprobado estos reales decretos va a tener derecho a esa indemnización, sino que lo debe reclamar. Se articula un procedimiento para poder hacerlo, en el sentido de que tendrá que reclamarlo formalmente a la Administración y esta dispone de 5 días para contestar, ¿vale? Si no contesta, se entiende que hay silencio administrativo negativo. En esa solicitud, el contratista deberá acreditar y poner de manifiesto pues, lo que señalamos, las razones que imposibilitan la continuación de la obra, la maquinaria, acopios y demás que tiene la obra. En materia de contratos de obras hay que tener en cuenta que estos contratos se han visto directamente, pues, salvo aquellos que se hayan suspendido directamente, por ejemplo aquí en Asturias, en alguna consejería suspendió ya directamente, automáticamente, los efectos de los contratos de obra que se estaban ejecutando, con lo cual ahí es fácil la reclamación, ya están suspendidos por parte del propio órgano de contratación, con lo cual el contratista deberá formular esa reclamación con los conceptos en los que se haya visto perjudicado y que son los que marcan el Real Decreto, ¿no? En aquellas obras que no se hayan visto suspendidas, pues entiendo que lo que deberá hacer el contratista será presentar esa reclamación solicitando que el órgano de contratación suspenda durante esas 2 semanas, aunque sea de forma retroactiva, ¿vale? Al menos durante esas 2 semanas, que se levante la correspondiente acta por parte de la dirección facultativa en la que se consigne pues, las razones que han dado lugar a la paralización o suspensión de la actividad y el estado de la obra, ¿no? Es una relación valorada con lo que, como estaba la obra a la fecha de la suspensión, ¿vale? El plazo que hay para reclamar, ¿vale? es de 1 año, 1 año desde que el contratista reciba la orden de reanudar el contrato. En este caso, como no ha habido suspensión formal, pues bueno, ese plazo yo entiendo que es un plazo largo, con lo cual yo entiendo que el contratista deberá hacerlo pues cuanto antes, ¿no? No pasa nada por hacerlo ahora, ¿vale? Como digo, se debe extender un acta y el plazo es de 1 año. En cuanto a los conceptos que se pueden reclamar, pues tenemos en primer lugar los gastos salariales, incluidas las cotizaciones sociales. No olvidemos que se trata de un permiso retribuido recuperable, con lo cual en la reclamación que se debe hacer habrá que tener en cuenta qué posibilidad tiene el contratista de recuperar esas horas por parte de sus trabajadores por cuenta ajena. Los plazos pues pueden variar, a lo mejor la obra le queda 1 mes para finalizar, o le puede quedar 1 año, en el que le quede 1 año será más fácil recuperar esas horas, pero puede haber contratos en los que no se pueda recuperar, ¿vale? En esa reclamación habrá que tener en cuenta esa situación, ¿no? Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, los gastos de alquileres y costes de mantenimiento pues de la maquinaria, instalaciones, los acopios que tengan en la obra, siempre y cuando tienen que acreditar que no los pueden utilizar o vincular a otras actividades o a otras obras que, al menos durante esas 2 semanas, desde luego no lo pudieron hacer, ¿vale? Y finalmente, bueno, los costes también de las pólizas de seguros que tengan, ¿vale? Para que proceda esa reclamación, el contratista tiene que acreditar que tanto sus subcontratistas, proveedores y demás estaban al corriente en sus obligaciones laborales y sociales a la fecha de declaración del estado de alarma y también que tiene que acreditar que él mismo, el contratista principal, estaba al corriente también en el pago, en el pago a subcontratistas y suministradores, ¿vale? Luego, en cuanto al contrato, bueno, voy a comentar alguna cosa en cuanto al contrato de servicios, que el procedimiento de reclamación es básicamente idéntico, ¿no? Con alguna particularidad al del contrato de obras. Destacar, por ejemplo, que en materia de seguridad, contratos de servicios de seguridad y limpieza se modificó, el decreto del 820 se modificó posteriormente, ya que inicialmente se les vedaba la posibilidad de suspender esos contratos. Con posterioridad se modificó y en estos 2 ámbitos, seguridad y limpieza, se permite solicitar la suspensión, por ejemplo, en un contrato de limpieza en el que tienes varios centros de trabajo, si 2 de ellos cierran, por ejemplo, los colegios, etcétera, podrás pedir la suspensión parcial respecto de esos contratos. Pues en total o parcial, si has visto que todos los centros han cerrado, pues podrás pedir la suspensión total de ese contrato y los conceptos indemnizatorios pues serán los mismos para el contrato de obras, con la particularidad en cuanto a seguridad y limpieza, que a mi juicio sí se puede acudir
a lo dispuesto en el artículo 208, porque así lo dice o lo prevé el propio el Real Decreto que lo regula. Por lo tanto, sí podrían reclamar, a mi juicio, hasta un 3% de la obra dejada de ejecutar durante ese periodo de tiempo, así como el coste de resolución de contratos, de los contratos laborales que podrían estar vinculados al objeto de ese contrato. ¿Vale? En cuanto al contrato de servicios de suministros ya de prestación única, bueno, son estos que tenemos ahora en la pantalla. Y, pues, bueno, si el contratista pues, ve como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno, pues el plazo no va a poder cumplir en plazo, pues tiene que pedir una prórroga de ese plazo y la administración está obligada a concedérselo por un periodo al menos igual al periodo perdido como consecuencia de esta situación excepcional. Tiene derecho al abono de los gastos salariales o adicionales que haya podido incurrir como consecuencia de esta situación excepcional. Esto es, bueno, un poco en síntesis y rápidamente cómo afecta a los contratos de obra, fundamentalmente las medidas adoptadas por el gobierno, ¿vale? En materia, como consecuencia del COVID-19. En materia de concesiones administrativas, bueno, hay que partir de la base de que estos contratos, pues bueno, no se pueden suspender, ¿no? La propia ley de contratos del sector público elimina o veda esta posibilidad. Lo que permite el Real Decreto Ley es solicitar y que se produzca reequilibrio económico de la concesión. ¿Vale? De nuevo aquí, en materia de concesiones administrativas, nos encontramos, a mi juicio, con el mismo problema que en el contrato de obras, que es que establecen un procedimiento para solicitar el reequilibrio, cómo se puede materializar ese reequilibrio, pero ponen de nuevo la red. Es decir, solamente procederá en aquellos casos en los que el órgano de contratación aprecie o se acredite que ha sido imposible ejecutar ese contrato. De nuevo, hay que acudir a lo que dice la Abogacía del Estado, que lo que nos dice es que se tiene que poner de manifiesto que ha habido una inviabilidad absoluta para poder prestar ese servicio. ¿Vale? Esto, desde luego, a mi juicio, pues va a dar lugar a una enorme litigiosidad, ¿vale? Porque concesiones administrativas pues hay de muchos tipos, con alcances diferentes, ¿no? No es lo mismo pues, una concesión, por ejemplo, de una autopista a los que directamente el Real Decreto Ley les veda esa posibilidad y expresamente la Abogacía del Estado les dice que prácticamente que no pueden reclamar, pero hay que ver después caso a caso qué incidencia tiene el COVID-19 y las medidas adoptadas en el gobierno en el equilibrio prestacional de las partes, en el equilibrio económico de ese. No olvidemos que en el ámbito de las concesiones administrativas, el principio de riesgo y ventura, es decir, lo que es el riesgo operacional, igual que en el contrato de obras, pero con mayor incidencia en el contrato de concesiones, se traslada sobre el concesionario, ¿vale? Pero a mi juicio, y como hemos visto en los últimos años, por parte de las diferentes juntas consultivas y del propio Tribunal Supremo, ese principio de riesgo y ventura, ese riesgo operacional, tiene también sus límites, ¿vale? Hay que valorar, es decir, cuando formalizas un contrato concesional a 30, 40, 50 años, las circunstancias económicas de cuando formalizas ese contrato, evidentemente pueden variar a lo largo de ese periodo de tiempo. Para eso se elabora un estudio económico-financiero, un estudio de viabilidad con carácter previo a la adjudicación, ¿vale? Sin embargo, aquí no estamos hablando de que se haya producido una reducción de la demanda, una reducción de las frecuencias, ¿no? Que podían tener incidencia en las tarifas, ¿no? Y en los ingresos del concesionario que podían entrar dentro de ese principio, de ese riesgo operacional. Aquí estamos hablando de que ha acontecido un hecho extraordinario e imprevisible que va a tener una incidencia o puede tener una incidencia directa en los ingresos que puede tener ese concesionario, ¿vale? La Ley de Contratos del Sector Público taja esos supuestos en los que procede el reequilibrio económico del contrato y no estamos en ninguno de ellos, porque recoge fundamentalmente dos, que son cuando se tenga lugar una modificación del contrato o bien cuando se produzca lo que se conoce como el factum principis, es decir, cuando el órgano de contratación introduzca medidas que afecten, digamos, al objeto económico de ese contrato y que produzca la ruptura de esa economía del contrato.
Sin embargo, como ha señalado y ha señalado diferentes juntas consultivas, hay un dictamen en el que me ha apoyado mucho, que es sobre todo de la Junta Consultiva de Aragón, una Junta Consultiva que es muy activa siempre y tiene dictámenes, desde luego, muy interesantes, y también el propio Consejo de Estado pues, han indicado que no procede tasar esos supuestos, ya que pues, pueden acontecer circunstancias, como sucede ahora, imprevisibles, que pueden provocar la ruptura del equilibrio económico de ese contrato. No olvidemos que en un contrato de concesión administrativa existen un elemento que prevalece sobre todos los demás, que es el interés general. ¿Vale? Si no se produce ese reequilibrio económico del contrato, pues nos podríamos ver abocados pues, a que la empresa concesionaria pues, no pueda continuar por las circunstancias, ¿no? Continuar prestando ese servicio y que tenga que ser rescatada la concesión, secuestrada o los supuestos que prevé la propia ley. Se trata de, en el ámbito administrativo, de trasladar al ámbito administrativo lo que en el derecho civil se conoce con el principio de la rebus sic stantibus, es decir, que se ha producido una alteración sustancial de las circunstancias y por causas no imputables al contratista. ¿Vale? Por lo tanto, a mayores, frente a esos dos supuestos tasados que marca la ley de contratos, nuestra jurisprudencia admite que se pueda reequilibrar económicamente ese contrato cuando acontezca un hecho imprevisible. ¿Vale? Un hecho imprevisible y extraordinario que haga que esa prestación sea excesivamente onerosa. Es decir, estos son los dos supuestos, los dos elementos que de cara a un hipotético juicio pues tendríamos que acreditar. ¿Cómo se acredita esto? Bueno, pues con un buen informe pericial, económico-financiero, que ponga de manifiesto esa excesiva onerosidad. Son conceptos jurídicos pues, muy indeterminados que requieren de la correspondiente prueba, evidentemente, y llevarlo a todo el periodo concesional. ¿Vale? Al riesgo que asume el contratista, al riesgo operacional que asume el contratista con esa concesión, que a mi juicio pues, esto iría más allá de ese riesgo operacional. ¿Vale? En cuanto al procedimiento, pues bueno, aquí en materia de concesiones administrativas no se establece un procedimiento específico de la misma forma que se establece para contrato de obras o servicios, ¿no? Pero sí obliga al contratista a reclamar. Por tanto, deberá formular la correspondiente reclamación. Aquí no establece ningún plazo de resolución para parte del órgano de contratación, que son 5 días en el caso del contrato de obras y contrato de servicios, con lo cual en materia de concesiones administrativas pues tendremos que ir al plazo general de la ley de procedimiento administrativo, que es de 3 meses. ¿No? Si no contesta, pues de nuevo estamos ante un supuesto de silencio administrativo negativo, con lo cual tendremos que ir a los tribunales impugnando ese acto presunto desestimatorio. Los conceptos reclamables pues comprende dos, que son los mismos que recoge la ley de contratos. Se puede reclamar, bien, se puede reclamar una ampliación del plazo de la concesión hasta un máximo del 15%, o bien una modificación de las cláusulas de contenido económico. La ley de contratos establece una serie de supuestos que inciden sobre las cláusulas de contenido económico del contrato, como puede ser una modificación de las tarifas, una modificación de las retribuciones al órgano de contratación, y establece cualquier otra medida que tenga contenido económico. Ahí, pues, desde luego, pues, lo que habrá que iniciar será un proceso de negociación con el órgano de contratación para ver de qué forma se equilibran esas prestaciones de tal manera que el servicio, la explotación de esa obra, de ese servicio, se pueda seguir desarrollando de forma que no tenga incidencia o afecte a los usuarios del mismo. ¿Vale? Si nos encontramos con que no atienden esa posibilidad de reequilibrio económico del contrato y el concesionario no puede continuar desarrollándolo en condiciones normales, pues, bueno, aquí pues, hay diferentes vías. O bien se opta por diferentes posibilidades. Bien la resolución del contrato, porque si bien los reales decretos hacen referencia a que no se pueden resolver los contratos administrativos, habla siempre, en todo momento, en los supuestos de suspensión, y como hemos visto, nada dicen los reales decretos en materia de suspensión, para el caso de los contratos concesionales, se puede acudir a un rescate, en cuyo caso, pues bueno, será el órgano de contratación el que interviene de esta forma, tiene que acreditar que hay razones de interés general para rescatarla y evidentemente todo esto, tanto la resolución como el rescate, puede tener una incidencia muy negativa en las arcas públicas, por cuanto podría llevar a tener que indemnizar al contratista pues, en todas las inversiones que ha tenido que materializar, etc. Y luego está, pues, si se encuentra imposibilitado de continuar en la prestación de ese servicio, pues se puede acudir también al secuestro de la concesión, en cuyo caso pues, tiene un plazo máximo de 3 años y podrá dar lugar también a la resolución del contrato si se excede de esos 3 años. ¿Vale?
Bueno, esto es así, en líneas generales y muy rápidamente. Luego quedo a las expensas de las preguntas que más ya concretas que queráis realizar. Y rápidamente no hemos comentado pues eso, el procedimiento, los conceptos indemnizables y desde luego yo no es que sea pesimista, pero desde luego va a haber que pelear mucho. Yo creo que en los tribunales todo esto creo que esto dará lugar a una enorme litigiosidad, porque como he dicho, no se compadecen bien el espíritu de la norma y lo que persigue con después las medidas que adoptan, que yo creo que van a obligar a los contratistas, tanto de obras, servicios como de concesiones, a pelearlo y a formular estas reclamaciones y, en su caso, pues acudir a los tribunales para que vean reconocidos sus derechos. Nada, sin más, pues bueno, paso a mis compañeros para que continúen con los otros extremos y ámbitos afectados también por el COVID-19. Muchas gracias. Gracias, Félix. Pues te tomo el relevo. Buenos días a todos. Bueno, mi cometido en esta charla virtual es comentaros algo que realmente todos los que sois empresarios sois empresarios en general, en este caso de la construcción, pero empresarios en general, pues han aprendido muchísimo, que es las herramientas que desde el derecho del trabajo, desde el derecho laboral, cuentan las empresas para salvar o intentar salvar esta situación tan complicada que ha generado la enfermedad del COVID-19. Como comentaba Félix y como sabemos todos, pues evidentemente el impacto de esta pandemia, de esta epidemia, pues fue totalmente directo contra las empresas. Porque las medidas, tanto sanitarias como gubernativas, que se adoptaron inmediatamente cuando ya se vio de verdad el verdadero alcance de la enfermedad, pues incidieron de manera directa sobre la actividad de las empresas. De hecho, por ejemplo, en Madrid, incluso antes del día 13 de marzo, incluso antes de que se dictara el estado de alarma, pues ya había una orden de cierre de establecimientos. Y luego ya, pues como todos sabemos, el 14 de marzo se dictó el Real Decreto 463/2020 que determinó, que estableció, determinó el estado de alarma y determinó qué actividades podían permanecer y cuáles no podían permanecer. En el sector de la construcción pues no se vio afectado inmediatamente por ese Real Decreto, hubo un periodo de tiempo en el que siguió la actividad, pero a continuación el Real Decreto 10/2020 sí que estableció, como comentaba Félix antes, esa obligatoriedad de un permiso retribuido recuperable para todas las empresas que hasta ese momento no habían paralizado su actividad, con una serie de excepciones, pero no fue el caso de la construcción, que efectivamente desde el 30 de marzo al 9 de abril vio paralizada su actividad. Cuando se reactivó y se finalizó este periodo transitorio de parálisis total de la actividad, pues pocos días después, concretamente el 12 de abril, la construcción se vio afectada por una nueva orden, una orden ministerial, que suspendía determinados tipos de actividades relacionadas con la construcción de las que se llevaban a cabo dentro de edificios y de viviendas, en las que podía haber una interacción con personas ajenas a la obra y que para evitar el riesgo de contagio pues se acordó esa paralización de esas obras, con el impacto terrible que para muchas pequeñas empresas supuso esta medida, que luego, posteriormente, con fecha 3 de mayo, se dictó otra orden ministerial que flexibilizaba un poco los requisitos de la orden del 12 de mayo, en el sentido de que se abría un poco la mano y se permitía, siempre que se adoptaran medidas de no interferencia o que estuviera delimitado el lugar donde se iba a realizar la obra, permitía y aclaraba un poco esa orden anterior. En definitiva, todas estas medidas pues hicieron reaccionar, o sea, todas estas consecuencias hicieron reaccionar rápidamente al gobierno y se adoptaron una serie de medidas de tipo laboral para pues enfrentarse a esta situación. Es decir, empresas que de repente veían desplomada o paralizada su actividad y que tenían unos trabajadores a los que tenían que seguir pagando sus nóminas y sus seguros sociales, con el consiguiente coste para una empresa que no iba a tener ingresos en un determinado periodo de tiempo. Entonces, las medidas que tomó el gobierno fueron medidas que ya existían en nuestra legislación laboral y es muy importante recordarlo, sobre todo de cara al día después. Es decir, no se ha paralizado el Estatuto de los Trabajadores.
Los ERTEs, esa famosa palabra que está ahora tan de moda, tanto los de fuerza mayor como los por causas objetivas, causas objetivas son económicas, técnicas, organizativas o de producción, son medidas con las que ya contábamos en nuestra legislación. Y lo único que ha hecho el Gobierno ha sido adaptarlas para intentar dotarlas de mayor flexibilidad a esta circunstancia y a estos elementos concretos del COVID-19. Lo que pasa es que estas medidas que se dotaron para dar mayor flexibilidad y mayor agilidad, pues resulta que ha habido desde ese primer Real Decreto 463 y luego desde el famoso 8/2020, que era el que implementaba estas primeras medidas de flexibilización y de agilización de los procedimientos de los ERTEs, pues ha habido una tormenta legislativa en el ámbito laboral que el Real Decreto 9, el 10, el 11, el 15, que lo que han ido es parcheando esa inicial norma del 8/2020 y interpretando, aclarando, ampliando y, en fin, complicando de manera extrema el ámbito laboral en el que, vamos, las medidas laborales de las que se dotaba a la empresa. Es decir, yo creo que un poco, en vez de agilizar y flexibilizar, pues se empeoró y se complicó mucho la situación. Esto es importante, es muy importante de cara al día después. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Pues porque muchas de las medidas que se adoptaron, que las empresas adoptaron cuando tuvieron que elegir, por ejemplo, entre un ERTE de fuerza mayor o un ERTE por causas objetivas, se adoptaron un poco a ciegas, sin saber las consecuencias que la adopción de una u otra medida iba a tener para el día después, como veremos, porque va a tener un impacto muy importante. Es decir, depende de la medida que eligiéramos en ese momento, va a condicionar el resto de medidas que se tomen a partir de ahora, cuando finalice el estado de alarma e incluso antes. Y ese día después lo vamos a tener que plantear, como veremos a continuación, en función de esas medidas. Lanzo ahora, y solo a modo de ejemplo, dos preguntas. Unas preguntas de las muchas en las que nos vamos a encontrar a partir de ahora, cuando veamos un poco estas medidas. Por ejemplo, la intervención de la Inspección de Trabajo a partir de ahora, ¿va a hacer que los expedientes de fuerza mayor que hayan sido estimados por silencio administrativo retrotraigan los efectos de sus ERES, de sus ERTES que han sido aprobados por silencio administrativo? Es decir, vamos a tener las empresas que se entienda que han incurrido en un fraude, que ahora analizaremos esos, van a tener que devolver las cotizaciones pagadas bonificadas de seguridad social y las prestaciones de desempleo de sus trabajadores. Las consecuencias de esto pueden ser terribles para las empresas y va a condicionar todo lo que vaya a pasar a partir de ahora. O cuando finalice el estado de alarma y decaigan finalmente los ERTEs por fuerza mayor, ¿vamos a poder adoptar medidas de otro tipo? Por ejemplo, ¿vamos a poder adoptar medidas relacionadas de transformar estos ERTEs en ERES o en despidos objetivos si vemos que nuestra actividad no va a ser capaz de volver a la situación anterior? Pues eso es una gran pregunta que vamos a ver ahora y que efectivamente nos sumen en multitud de incógnitas, ¿no? O voy a poder renunciar a los beneficios que me han concedido los artículos, esta modificación, el Real Decreto 8, y volver a aplicar el artículo 47 y 51, porque a la larga me van a resultar más beneficiosos que los supuestos beneficios de los que me ha dotado estas medidas. Pues todo esto intentaremos verlo ahora, ¿no? Bueno, ya hemos pasado de transparencia, pero la transparencia anterior lo que nos venía a introducir es en esa primera medida que fue la primera que acudieron las empresas de una manera casi mayoritaria, que fue que se vieron afectadas por una pérdida de actividad, que fue el ERTE por fuerza mayor. Esta pérdida de actividad llevó a las empresas a acogerse a este ERTE de fuerza mayor. Ya lo hicieron algunas de manera parcial, aunque esto ha sido introducido por el Real Decreto 15/2020, es decir, que la suspensión de los contratos de trabajo o la reducción de jornada de los contratos de trabajo no afectará a la totalidad de la plantilla, sino aparte de ella. Las consecuencias, y pasamos, por favor, Gracias. Las consecuencias, o sea, de adoptar este ERTE de fuerza mayor eran básicamente de exoneración de cuotas, del pago de cuotas de seguridad social, algo que era muy goloso para las empresas, ¿no?
Y lo que pasó, una vez que se presentaron esas solicitudes de ERTE, fue que en la mayoría de los casos, en una mayoría abrumadora de los casos, ni siquiera se llegó a contestar las solicitudes de esos ERTEs por fuerza mayor, con lo cual, transcurridos los 5 días necesarios para entenderse estimados por silencios administrativos, pues así lo entendieron las empresas y han continuado aplicando, aplicándose esas bonificaciones y esa delegación de los pagos de las prestaciones de desempleo por parte del SEPE, ¿no? Además, este ERTE tenía la ventaja de que tenía carácter retroactivo, es decir, que se iniciaban sus efectos a partir del día 14 de marzo, con lo cual, evidentemente, suponía un respiro para las empresas que lo aplicaran esa aplicación con carácter retroactivo, ¿no? De la fuerza mayor. Jorge, pasamos, por favor. Sí. El procedimiento, y esto lo vamos a ver muy por encima, porque yo creo que los que lo habéis aplicado, una vez que las empresas que no aplicaron los ERTEs por fuerza mayor, otra de las posibilidades que tenían era la aplicación de un ERTE por causas económicas o productivas. Esta es una posibilidad que va a ser a la que vayan a acudir las empresas de una manera muy mayoritaria una vez que finalice el estado de alarma y decaigan los ERTEs por fuerza mayor. Las ventajas de este ERTE, aunque tiene una tramitación más complicada porque no es una solicitud que se haga a la autoridad laboral, sino es un procedimiento de negociación colectiva en la que hay que contar con los trabajadores para intentar llegar a un acuerdo en cuanto a la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada, pero las ventajas que tiene es que no tienen un periodo de tiempo limitado, es decir, no se van a ver condicionadas a la finalización del estado de fuerza mayor, sino que se puede, partiendo de que son medidas coyunturales, es decir, que tienen una duración limitada, pero lo normal es aplicarlas por un periodo de 3 o 6 meses, sí que es verdad que es la empresa la que va a decidir si son 3 meses, 2, 5 o 6, en función de lo que considere que va a afectar esa pérdida de actividad, ¿no? Ya os digo que tiene un procedimiento complicado que se ha agilizado con las medidas del Real Decreto 8, pero carecía de las ventajas de la bonificación de la seguridad social. Si pasamos, por favor, Jorge. Sí. Y vamos a pasar también esta diapositiva, por favor, porque es prácticamente lo que os he comentado, y lo que sí me interesa muchísimo es comentaros, es decir, una vez las empresas aplicaron los expedientes por fuerza mayor o aplicaron un ERTE por causas objetivas, la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020 se estableció un compromiso, una cláusula de salvaguarda del empleo que afecta de manera determinante a las empresas una vez que se hayan finalizado pues, fundamentalmente el ERTE por fuerza mayor. Porque las empresas que se acogieron a este procedimiento se ven condicionadas por un compromiso, una obligación de mantener el empleo durante 6 meses a partir de la finalización del estado de fuerza mayor. Entonces, eso evidentemente, bueno, luego el Real Decreto siguiente, el 11 de 2020, matizó un poco este compromiso diciendo, porque claro, se dieron cuenta que había empresas que obligatoriamente iban a tener que realizar despidos un poco en razón de su actividad. Se habló, por ejemplo, de las empresas ligadas a los espectáculos, a las artes escénicas, al cine, aunque la cláusula es muy general, dice que se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores, pero un poco lo que se trataba era de dejar a salvo determinados sectores que pudieran adoptar otras medidas de carácter extintivo una vez finalizara la fuerza mayor. Claro, esto, y pasamos por favor, esto supone un inconveniente grandísimo para las empresas en el día después, porque evidentemente se plantea el problema de qué vamos a hacer, es decir, si una vez que yo he adoptado un ERTE por fuerza mayor no tengo que adoptar otras medidas porque no ha sido suficiente, es decir, mi actividad sigue a la baja, no he recuperado mis contratos anteriores, la movilidad de las personas sigue restringida de una manera u otra y no consigo reactivar mi actividad, ¿qué es lo que hago? Entonces, la Dirección General de Trabajo
ha interpretado ya algunos de los aspectos oscuros de esta normativa y ya ha dejado claro que, porque era una cuestión que preocupaba muchísimo, era a qué trabajadores afectaba este compromiso de mantenimiento del empleo. Si era a todos los trabajadores de la empresa, es decir, no podía despedir a ninguno en caso de ERTE parcial, un ERTE fuerza mayor parcial, en la que no estaba la totalidad de los trabajadores afectados, si esa prohibición, o sea, ese mantenimiento del empleo afectaba a los trabajadores del ERTE o afectaba a la totalidad de la plantilla. La Dirección General de Trabajo ya lo ha aclarado y ha dicho que solo afecta a los trabajadores afectados por el ERTE, es decir, no podré tomar otras medidas respecto de trabajadores que ya hayan sido suspendidos o hayan sido su jornada reducida por fuerza mayor en este estado de alarma, no a otros trabajadores que no se hayan visto afectados por las medidas. Por ejemplo, otra cuestión que ha interpretado la Dirección General de Trabajo es que solamente se va a aplicar a los, o sea, solo rige para los ERTE de fuerza mayor, no para los demás. Y eso es importante porque para las empresas que aplicaron los ERTEs por causas objetivas, pues no se bonificaron la Seguridad Social, pero no rige tampoco esta complicación añadida, ¿no? Y tampoco afecta no impide que las empresas puedan despedir por otra, una vez finalizado el ERTE por fuerza mayor, no impide que si hay que adoptar una medida de carácter disciplinario y despedir a una persona disciplinariamente y que se declare procedente, ojo, o un trabajador dimita o un empresario se jubile, cierre el negocio y clausure y resuelva los contratos de trabajo o en casos de una incapacidad permanente total, pues no afectaría, igual que si un contrato temporal finaliza una vez reactivada el estado de alarma, o sea, levantado el estado de alarma. Tampoco sería de aplicación la cláusula de mantenimiento del empleo. Pero hay otra cláusula que nos preocupa muchísimo a todos los empresarios y es la que se recogió posteriormente en el artículo 2 del Real Decreto 9/2020. Esta cláusula, este artículo que se denominó al principio una prohibición de despedir o un encarecimiento del despido, vamos, se dijeron una prohibición de despedir. Realmente lo que no es una prohibición de despedir, la empresa puede despedir. Lo que pasa es que este artículo va a encarecer ese despido. Lo que viene a decir este precepto que tenéis aquí transcrito prácticamente de una manera literal es que si una empresa ha adoptado sobre sus trabajadores, la totalidad o parte de ellos, medidas de fuerza mayor, se ha adoptado un ERTE de suspensión de contratos o de reducción de jornada basándose en el impacto del COVID-19 en la actividad de su empresa, no va a poder adoptar, una vez que ese ERTE finalice, una medida de carácter extintivo adoptado también con causa en el impacto del COVID-19. Es decir, no va a poder hacer un ERE o un despido por causas objetivas si la causa alegada es una causa objetiva relacionada con el COVID-19. Respecto a esto, hay varias cuestiones que tenemos que analizar y que son importantes. La primera es a la que se refiere a por qué digo yo que es un encarecimiento del despido y no una prohibición. Porque esto, en realidad, lo que está albergando es una causa de improcedencia. Es decir, si yo despido por causas objetivas con 20 días de indemnización por año y se impugna y se declara este despido, puede ser causa de improcedencia el haber incumplido esta cláusula. Es decir, el hecho de haber invocado la misma causa para justificar el despido. Pero daría lugar a una improcedencia, es decir, a la máxima indemnización de 33 días o, en su caso, de 45 o 33, dependiendo de la antigüedad del trabajador. No es una causa de nulidad, es una causa de improcedencia del despido. Y esto es muy importante porque inicialmente hubo dudas, pero no es una causa de nulidad. Eso está de la redacción de la norma, se desprende completamente, es decir, encarece el despido. Y entonces, la pregunta del millón, ¿esto supone la imposibilidad de adoptar ninguna medida por causas objetivas con posterioridad a un ERTE de fuerza mayor o un ERTE por causas económicas, técnicas organizativas o de producción en base al COVID-19?
Pues hombre, esto estaba ya medianamente resuelto, no en base al COVID-19, pero sí en la sucesión de un ERE, primero un ERTE y luego la aplicación de un ERE por nuestro Tribunal Supremo. Y nuestro Tribunal Supremo lo que ha venido diciendo es que lo que no se puede es repetir la causa. Es decir, lo que yo no puedo hacer es implementar un ERTE por fuerza mayor, en este caso por causa del COVID-19, y luego realizar un ERE por causa o un despido objetivo invocando la misma causa. Es decir, si yo he dicho que el ERTE por fuerza mayor es por una bajada de actividad, una bajada de producción, o era un ERTE por causas económicas, es decir, no era por fuerza mayor, era un ERTE por causas económicas basado en esa bajada de la producción, es decir, un ERTE productivo, lo que yo no puedo hacer luego es volver a utilizar los mismos argumentos de carácter productivo, pero sí que entiendo yo que podría utilizar, vamos, entiendo yo y entendía el Tribunal Supremo, en sentencias del 2016 y del 2017. Sí que se puede adoptar esta medida en base, por ejemplo, a una causa económica, pérdidas. Entonces, si la causa es diferente, sí que yo entiendo que sí se podría adoptar una medida de naturaleza extintiva sin incumplir esta medida extraordinaria del artículo 2. En cualquier caso, esto pues no nos va a quedar más remedio que dejarlo de mano de los tribunales, porque no vamos a tener la respuesta ahora hasta que nos interprete por los tribunales esta cláusula. Pasamos, Jorge, Jorge, perdona, ¿podemos pasar de diapositiva, por favor, de transparencia? Bueno, bueno, si no empiezo a hablar, pero me gustaría que lo vierais igualmente. Jorge, por favor, ¿podemos pasar de la transparencia? Gracias. Vale, ¿va por la aplicación de las medidas? En la siguiente, por favor. No, la siguiente. Eso es, vale. No, estábamos en la página 35, creo recordar, pues pasamos a la 36. Ahora. Eso. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Hola. Vamos a ver, y voy me estoy pasando, lo que pasa es que son tantas cosas que me gustaría comentaros, pero voy a ir muy rápido en lo que queda para dar tiempo a Jaime, que todavía está pendiente de su intervención. Vamos a ver, hay un tema que nos preocupa muchísimo y es el régimen sancionador que se ha instalado en estas normativas. Empezó con un primer apunte en el Real Decreto Ley 9/2020, pero luego se ha ampliado este régimen sancionador en el reciente Real Decreto Ley 15/2020, porque incluso ha llegado a modificar la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, el artículo 23. Y es que nos están amenazando, y lo tengo que decir así, nos están amenazando a todos aquellos que impusimos o que presentamos un ERTE, sobre todo por fuerza mayor, de los cuales, como decíamos al principio, la gran mayoría de ellos fueron desestimados por silencio administrativo, la posibilidad de haber incurrido en un fraude de ley y de haber utilizado pues, de una manera inadecuada esta vía, y el castigo es, bueno, pues en el caso de los ERTEs por fuerza mayor, la obligación de la empresa, bueno, obviamente la apertura de un expediente sancionador por la Inspección de Trabajo, y en su caso el castigo con la devolución de las prestaciones de seguridad social indebidamente deducidas o las deducciones de seguridad social indebidamente realizadas, o la devolución de las prestaciones de desempleo que de una manera también indebida se han abonado a los trabajadores. Obligación en ambos casos que corre a cargo de la empresa, porque la Ley de Infracciones y Sanciones del orden social lo establece así. Es decir, la empresa, si se entiende que ha incurrido en fraude de ley a la hora de la aplicación este ERTE de fuerza mayor, se vería obligada a estas dos devoluciones. Bueno, no quiero ni pensar el coste que para muchas empresas eso puede suponer. Y sobre todo si se prolonga el estado de alarma y, por tanto, la afectación de los ERTEs de fuerza mayor al mismo, ¿no? Vamos a ver, yo hay una cosa que no entiendo y es si el ERTE por fuerza mayor, tal y como nuestro Estatuto de los Trabajadores lo ha configurado y no se ha derogado, es una solicitud a la autoridad laboral para que pueda valorar si existe o no existe la fuerza mayor, y la autoridad laboral no ha cumplido su trabajo y no ha podido resolver esos expedientes por la causa que sea, pero que es ajena a la empresa. ¿Por qué yo, por preguntar y solicitar, he cometido un fraude de ley?
no lo veo por ningún lado. Es decir, tendrán que ser supuestos muy complicados y muy retorcidos en los que realmente medie un engaño para que la empresa se vea castigada con estas medidas tan importantes y tienen tanta repercusión. En cualquier caso, tendremos que verlo cómo se interpreta esto en los tribunales, porque será donde finalmente acabe. Y podemos pasar. Y ya esto me voy a referir de una manera muy amplia. Evidentemente, a partir de ahora podremos, bueno, lo podíamos hacer también antes, podemos aplicar otra serie de medidas que están en nuestra normativa laboral. Podemos utilizar la distribución irregular de la jornada, que bueno, que es también lo que era el permiso retribuido recuperable, es decir, que esas jornadas que hemos hecho menores horas o mayores horas en el porcentaje establecido por la ley se pueden recuperar posteriormente. Podemos acudir a un procedimiento de inaplicación del convenio colectivo, el descuelgue salarial. Podemos llevar a cabo expedientes para modificación sustancial de condiciones de trabajo, individuales o colectivas, por el vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, o podemos llegar, lógicamente, a acuerdos de toda naturaleza con nuestros trabajadores y pasar de contratos a tiempo completo o a tiempo parcial. Podemos pasar, sí. En el Real Decreto, de hecho, en el Real Decreto 8/2020 ya se establecieron medidas de otra naturaleza, que eran la prioridad del trabajo a distancia o el teletrabajo, que de hecho, bueno, pues se ha utilizado por muchísimas empresas de una manera mayoritaria. Se recomendaba, no era una obligación, era una recomendación para todas las empresas de, en la medida de lo posible, utilizar esta medida. Pero no solamente eso, también se estableció en el Real Decreto 8/2020 la posibilidad de adaptar el horario y reducir la jornada de trabajadores cuando estos trabajadores se vieran afectados por el coronavirus, por la enfermedad del COVID-19, en la medida que en el Real Decreto se establecía. Y pasamos, Jorge, que voy a ir ya más rápido a partir de ahora. Y esas medidas que se tomaban en el Real Decreto 8/2020, pues posteriormente en el Real Decreto 15/2020 se ha prorrogado la vigencia de las mismas, de manera que, por ejemplo, en el ámbito del teletrabajo, que se recomendaba que las empresas debían de mantenerlo un mes más después del fin del estado de alarma, pues se ha ampliado 2 meses más, con lo cual la recomendación es que 3 meses después del fin del estado de alarma, las empresas que puedan lo continúen aplicando pues, de una manera prioritaria. Insisto, no es una obligación, sino una recomendación. Igual con las otras medidas, ¿no? A las que aludíamos. Y ya para terminar, de una manera muy breve, hacer alusión a que también se han tomado unas medidas respecto a la seguridad social, a las obligaciones de la seguridad social, que se recogieron en el Real Decreto Ley 11/2020, pero también se modificaron bueno, es que el Real Decreto 15/2020 ha sido como un trabajo de patchwork, porque han modificado el Decreto 9, el 10, el 11, han modificado todos los reales, el 8, todos los reales decretos anteriores. Entonces, aquí en el 11 se establecía una moratoria de 6 meses sin interés a las empresas y los trabajadores autónomos que lo solicitaran, para las cotizaciones de abril y junio del 2020, es decir, de los meses de mayo a julio para los autónomos. Y, bueno, pues este aplazamiento se aplicaba a un interés, además las empresas y los trabajadores por cuenta propia que estuvieran incluidos en cualquier régimen de la seguridad social, siempre y cuando no tuvieran otros aplazamientos en vigor, podían aplazar sus deudas con seguridad social y aplicarlas a las cuotas de marzo, abril y mayo de 2020. De manera que, bueno, que obviamente se presentaban, esta obligación es una obligación de liquidar en los 10 primeros días de abril, mayo y julio. Aquí solo se aplicaba un interés del 0,5%, en lugar del anterior establecido en el artículo 23.5 de la Ley General de Seguridad Social, y lo que se estableció ya para finalizar en la disposición final décima del Real Decreto 15 es que este aplazamiento se iba a conceder a las empresas mediante una única resolución, con independencia que se solicitaran todos los meses a los que están permitidos o uno solamente, y se amortiza mediante pagos mensuales, de manera que se determina un plazo de amortización de 4 meses para cada mensualidad solicitada. Y todo eso
sin que exceda una totalidad de 12 meses. Es decir, en la práctica tenemos un aplazamiento de 4 meses por cada uno de los meses, ¿no? En cuanto a las garantías, pues no se exigen garantías si la cuantía es inferior a 150.000 euros, antes eran 30.000 euros, o inferior a 250.000 si se ingresa un tercio en el plazo de 10 días desde la concesión y el resto en un plazo de 2 años. Esto salió en una resolución de 6 de abril en el BOE del 9 de abril, ¿no? Bueno, pues en definitiva, estas son las bonificaciones, las ayudas que en materia de obligaciones de seguridad social nos conceden y que, bueno, pues también trataban de flexibilizar un poco la situación de las obligaciones. Y con esto ya termino y quedo, por supuesto, a la espera de vuestras cuestiones. Ahora doy paso a mi compañero Jaime Beltrán, que va a seguir, pues bueno, intentando un poco despejar las dudas ahora en materia contractual. Jaime, gracias. Muchas gracias, Pilar y Félix, por vuestra intervención y, por supuesto, a la Confederación Nacional de la Construcción. Bueno, yo me llamo Jaime Beltrán y soy el socio de Derecho Mercantil y Societario del despacho Baciero aquí en la oficina de Madrid. Bueno, hemos visto ya la parte de los contratos, la parte administrativa, la parte laboral, fundamentales en el sector de la construcción, y quedaba el tema de los contratos privados que como empresarios de la construcción también podéis tener. Yo voy a centrar al final mi exposición en las dos figuras que se vienen hablando en estas últimas semanas o en este último tiempo desde el estado de alarma, que es la fuerza mayor y la cláusula rebus sic stantibus, y luego terminaré rápidamente con unas breves pinceladas sobre dos contratos donde se puede ver la aplicación de estas cláusulas de la rebus sic stantibus, como son el contrato de arrendamiento y el contrato privado de obra, ¿no? El contrato administrativo de obra. Entonces, entrando ya a lo que es el análisis, está claro, de la fuerza mayor y de la rebus sic stantibus, vamos a distinguir cada una de ellas, ¿no? Si pasas, Jorge, a la siguiente transparencia, está claro que cuando se produce un incumplimiento contractual, y ahora se están produciendo muchos, en el artículo fundamental de nuestro Código Civil, el 1124, permite a la parte cumplidora o exigir el cumplimiento de ese contrato o bien decretar la resolución del mismo, y en ambos casos con indemnización de daños y perjuicios. Bien, ¿qué sucede con todas estas circunstancias externas que hayan podido suceder y han sucedido, como hemos visto, por la situación del COVID? Aquí nuestro Código Civil es, pensad que ahora estamos en sede de derecho privado, hemos abandonado el derecho administrativo que ha comentado Félix, el derecho laboral, estamos en el derecho privado. ¿Qué define el derecho privado como fuerza mayor? El 1105 del Código Civil. Fuera de los casos mencionados en la ley y en los que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. Y también el 1184. Quedará liberado el deudor de las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible. Pasemos entonces a cuáles son los requisitos de la fuerza mayor. Pues en definitiva, un suceso inevitable que nadie hubiera previsto a la hora de firmar un contrato. Estamos firmando un contrato y nadie prevé yo estoy convencido que no existe ningún contrato hoy en día que prevea la situación del COVID-19. Nadie lo ha previsto. El origen tiene que ser externo, es decir, tiene que ser ajeno al riesgo de ventura que conocéis perfectamente los empresarios de la construcción del propio contrato. Tiene que ser a unas circunstancias completamente exógenas. Y esto es importante, la fuerza mayor, y esta es la clave en cuanto a la aplicación, yo me voy a decantar de una de las figuras de la fuerza mayor o de la rebus sic stantibus. La fuerza mayor exonera a las obligaciones de dar o hacer, pero no a las obligaciones pecuniarias, es decir, a las obligaciones del pago de una suma de dinero. Esto es muy importante y esto es lo que veremos luego para la aplicación de la rebus sic stantibus. Es evidente que con las circunstancias tanto del Real Decreto del Estado de Alarma, la de libertad de circulación, pues posiblemente el COVID-19 y sus consecuencias sea un acto de fuerza mayor. Podrían quedar exoneradas las obligaciones de dar o hacer de esos empresarios que hayan visto paralizada su actividad, y tenemos que tener en cuenta que, como hemos visto y lo ha explicado muy bien Félix y Pilar, los contratos de obra no han quedado paralizados, se ha podido seguir trabajando con autónomos, salvo en el tiempo del permiso retribuido, y de ahí
también la gran dificultad con que se va a encontrar el empresario de la construcción a la hora de hacer valer este supuesto, ¿no? La gente que haya teletrabajado, lógicamente, estará en difícil condición de poder alegar esto. Pasemos a lo que es la cláusula rebus sic stantibus. Bien, a nosotros los abogados nos gusta muchísimo los latinajos. El contrato es ley entre las partes, la pacta sunt servanda se tiene que mantener y cada contratante asume su propio riesgo de su negocio. En cuanto a la aplicación o cuando se producen circunstancias extraordinarias que van a tener las características, como hemos dicho, de la fuerza mayor, surge una doctrina jurisprudencial y que no está recogida en nuestro Código Civil, sí en otros códigos contemporáneos que se lo han introducido, como el francés, pero en nuestro Código Civil no está introducido y seguramente con todo esto que ha acaecido del COVID es una demanda que se está haciendo por algún jurista y por todos los que lo estamos viendo. Esta cláusula rebus sic stantibus, que significa estando así las cosas, va a poder atemperar o modular las cláusulas pactadas de este contrato para reequilibrar las prestaciones. Es decir, la rebus sic stantibus lo que va a pretender es el mantenimiento del contrato, no busca la resolución de ese contrato, sino que las partes lleguen al posible mantenimiento de ese contrato. Al igual que la fuerza mayor, se fundamenta en el carácter imprevisible e inevitable de las circunstancias acaecidas. Requisitos. Pues si veis son absolutamente similares a los de la fuerza mayor, un cambio de las circunstancias, imprevisible completamente, son riesgos ajenos a la relación contractual. Por ejemplo, si estamos hablando de un arrendamiento de un restaurante, pues que se hayan que el empresario de la restauración haya previsto unas determinadas ventas que no se producen, no es una causa ajena que pudiera entrar dentro del supuesto de la imprevisibilidad, sino que forma parte del riesgo normal del negocio. Así, y lo vemos en la siguiente transparencia, Jorge, en la crisis ya del 2008, se intentó utilizar esta cláusula de la rebus sic stantibus para determinar la resolución de contratos y evitar las consecuencias de los incumplimientos de los mismos. En este particular es muy interesante la sentencia del 15 de octubre del 2014, cuyo ponente es Francisco Javier Orduña, que es la primera sentencia, junto quizá con otras de ese mismo año y del mismo ponente, y otra del 2015, de febrero del 2015, donde ya se admite en el seno de esta crisis la cláusula rebus sic stantibus, que es de aplicación absolutamente restrictiva. Hay una sentencia última que está siendo bastante criticada, la 6 de marzo del 2020, donde otro ponente, porque ya este magistrado está jubilado, opina que la rebus sic stantibus no aplica a los contratos de corta duración. Entonces, y esta es la demanda, quizá es el reto, porque no veremos la opinión del Supremo en esta materia de la rebus sic stantibus, no la veremos hasta dentro de 7 u 8 años y veremos si las partes se han acogido bien a esta rebus y cualquiera que lo pretenda alegar. Otro de los requisitos es la excesiva onerosidad de las prestaciones, ya sea por un incremento del coste de los materiales, en el caso, por ejemplo, de la construcción, o una disminución del valor del precio, por supuesto. Es de aplicación totalmente subsidiaria, es decir, si el contrato prevé otras cláusulas de estabilización por fuerza mayor o por circunstancias sobrevenidas, pues entonces hay que aplicar las cláusulas. Y aquí sí que en los contratos privados de obra sí que se suele pactar en los mismos los supuestos de fuerza mayor y se asimila muchas veces a las huelgas, y hay incluso una remisión en muchos casos de esos contratos privados a la ley de contratos del sector público, de las condiciones que se establece ahí para la fuerza mayor. Es decir, y ya voy concluyendo lo que es la exposición de la rebus sic stantibus, y esto es importante, no es de aplicación automática. ¿Y qué es lo que nosotros estamos defendiendo? Ya lo estamos haciendo desde el primer día prácticamente de la entrada en vigor del estado de alarma. Debe intentarse una aplicación consensuada, una negociación, ya sea primero un intento de negociación, si fracasa pues también puede caber una mediación, pero no tratar de aplicarla de forma unilateral, porque
hay que tener en cuenta los argumentos de cada una de las partes en el contrato y buscar esa modificación del contrato que lo que determine es esa conservación de ese contrato de obra, de ese contrato de arrendamiento, de esos contratos, para que no acabe en una resolución contractual del contrato y haya que acudir a los tribunales de justicia, ¿no? Nosotros, y termino con la rebus sic stantibus, sí que entendemos quizá que es preferible la aplicación de esta cláusula ante la argumentación de un supuesto de fuerza mayor, porque la rebus alcanza no solo a las obligaciones de dar a hacer, sino también a las pecuniarias, a las obligaciones de pago. Entendemos que aquí seguramente será de aplicación a todo lo acaecido con motivo del COVID-19, ya sea por cierre de actividades, ya sea por la reducción completamente de la actividad, en definitiva por la falta de circulación de las personas, y como consecuencia de ello pensamos que lo que hay que hacer es analizar muy bien cada contrato para ver cuál es la figura que podemos aplicar, si la fuerza mayor o la rebus, pero siempre nuestra recomendación como desde Bacillero va a ser la búsqueda de esa negociación contractual entre las partes de ese contrato privado para buscar un equilibrio que permita no una ruptura radical de ese contrato, sino una continuación del mismo en aras del principio de conservación del contrato, que lo que hace es conservar el empleo y conservar la actividad económica en general, ¿no? Entramos, si te parece, Jorge, finalmente a 2 pinceladas sobre lo que es el contrato de arrendamiento de inmuebles, perdón. Es un contrato en el que se cede un inmueble a cambio de un precio, son los contratos de oficinas, los contratos de locales de negocio, etcétera. Y entonces aquí, ¿cómo se puede aplicar la rebus sic stantibus, ¿no? En un primer momento todo el mundo decía, oye, si no puedo abrir mi restaurante o local, pues es fuerza mayor y no pago la renta. Ya hemos visto que no, que la fuerza mayor no se aplica por obligaciones pecuniarias, y así incluso lo ha reflejado el propio Real Decreto Ley 15 en su exposición de motivos. Señala ya la rebus sic stantibus como la fórmula para minorar esos efectos tan dramáticos que está produciendo la pandemia. Y ahí en ese Real Decreto Ley 15, y se prevé para arrendamientos de locales, de inmuebles detentados por grandes tenedores, es decir, aquellos que tengan más de 10 inmuebles o más de 1.500 metros cuadrados de superficie alquilada, el arrendatario que reúna los determinados requisitos, que sea autónomo, que sea una pyme y que tenga una reducción del 75% de sus ingresos, podrá solicitar una moratoria, pero claro, estamos hablando de moratoria. Si nos fijamos, no se está bonificando o eliminando el pago de la renta. Moratoria que se deberá devolver fraccionada por el arrendatario en un plazo de 2 años, siempre que a ese contrato le queden 2 años. Como vemos, y así lo han hecho incluso grandes arrendatarios, grandes socimis, que han bonificado las rentas del mes de abril, la ley no se ha atrevido, el Real Decreto Ley 15, a establecer bonificaciones, es decir, condonaciones de renta, sino lo que ha establecido es una moratoria a devolver en 2 años. Bien, ¿qué se está haciendo y estamos haciendo desde Bacillero en aplicación de esa rebus sic stantibus? Les estamos diciendo, ya sea a los clientes arrendadores, les estamos diciendo que se anticipen, que se pongan en contacto con los arrendatarios, que y haya una negociación que se convierta en una modificación, en un anexo al contrato de arrendamiento. Y pues, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues se está haciendo incluso más allá de lo que prevé el propio Real Decreto Ley 15. Se están dando bonificaciones de renta del mes de abril, del mes de mayo, se están reduciendo rentas que luego se recuperan en los próximos meses hasta diciembre. El arrendador siempre persigue la conservación del contrato y quiere como compensación un mayor tiempo de obligado cumplimiento del arrendatario. Se pretende también modificar esa duración, alargar el contrato, actualizar las rentas a lo mejor a IPC con un determinados puntos porcentuales para permitir esa compensación al arrendador. Es decir, buscar un reequilibrio de ese contrato que se ha visto completamente perjudicado por la situación de la pandemia y
en aras en la conservación de ese contrato, que determinará la conservación del empleo y de la actividad económica de ambas partes, ya sea de la actividad del arrendatario como de la actividad del arrendador, pues buscar ese consenso y ese equilibrio, ¿no? Yendo y voy terminando, Jorge, si pasas a lo que es el contrato privado de obra. Aquí en materia del contrato privado de obra, muchas veces en los propios contratos, y eso es lo que hay que mirar en primer lugar, se regula las consecuencias de la fuerza mayor, que siempre lo que determinan es que durante ese periodo de fuerza mayor no se aplicarán penalidades por retraso, no se aplicarán ningún tipo de penalización y el contrato quedará suspendido durante ese tiempo que dure la fuerza mayor. En el derecho privado, lo estamos viendo en las negociaciones que estamos teniendo, lo que sí han admitido y lo ha comentado Félix en cuanto a esos conceptos indemnizables de salarios, de gastos de mantenimiento, de garantías de las obras, de los alquileres de maquinaria, de las primas de seguro, lo estamos viendo mucho más difícil. Es decir, el promotor, bien, se suspende el contrato, esa obra queda paralizada y tú terminarás la obra cuando puedas, pero no hay compensaciones por parte del promotor, porque también el promotor está teniendo sus perjuicios, ¿no? En definitiva, lo que se está haciendo en general es suspender el plazo de duración de la obra o de la entrega durante el tiempo que pacten las partes para volver a la normalidad. Y yo concluyo en la última transparencia, si te parece, Jorge, y ya pasamos a las preguntas. Es decir, ¿qué es lo que recomendamos desde Baciero? Una anticipación a la hora de ya seamos la parte débil, la parte que está incumpliendo o la parte más poderosa, pero que también le interesa el mantenimiento de ese contrato, pues tratar de buscar esa negociación, intentarlo primero entre las partes, si no se puede acudir a un mediador, pero evitar la ruptura dramática por incumplimiento del contrato, donde acabaremos en los tribunales, que van a estar posiblemente colapsados en los próximos tiempos, ¿no? Si no se puede llegar a esa negociación, pues dejar constancia de la misma, tanto desde un punto de vista como de otro, preconstituir esas pruebas, porque seguramente acabaremos en un litigio. Y termino a modo de conclusión general desde nuestro despacho. Es decir, nosotros lo que consideramos es que las empresas ahora ya tienen que estar en un plan de acción para tener en cuenta todos los aspectos de la empresa, ya sea la liquidez, buscar las ayudas públicas, mantener el empleo, ver cómo pueden, desde un punto de vista fiscal, mejorar la situación de la empresa, tratar los contratos, la negociación de las cláusulas rebus, de la fuerza mayor y fomentar en definitiva la actividad. Y ya, si te parece, Jorge, damos paso a las preguntas. De acuerdo. Muchas gracias, Jaime, y también gracias a Pilar y a Félix por su intervención. Están llegando algunas preguntas y las voy a ordenar por materia, si os parece. Comienzo por las preguntas en el ámbito administrativo. Félix, Juan Carlos Hervás pregunta, en referencia al artículo 34.3 del Real Decreto Ley 8/20, que ese propio artículo especifica que la finalidad del contratista debe dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible, el personal, las dependencias, vehículos, maquinaria, etcétera, y que transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa del contratista, esta deberá entenderse desestimatoria. Él comenta que ellos han realizado esa solicitud en varias obras con la Administración, indicando medios materiales y humanos adscritos a la obra, algo que fue aceptado, según comenta Juan Carlos, por los organismos. Quería conocer, Juan Carlos, cuál es el procedimiento y plazos para efectuar la reclamación de dichos gastos asociados a la obra una vez que haya sido reanudada. El plazo que establece el Real Decreto Ley, el 820, no establece un plazo. Hay que acudir a la Ley de Contrato Público, el artículo 208, me parece recordar, que establece cuál es el plazo de prescripción. Al final es el mismo plazo para los puestos de responsabilidad patrimonial, que es de 1 año, ¿vale? Desde que pudo reanudarse. Ese es el dies a quo, digamos, para reclamarlo, ¿vale? Si entiendo que son obras las que ya ha presentado la reclamación y han sido suspendidas, se ha levantado la correspondiente acta por la dirección facultativa, si ya lo tiene reconocido, pues estupendo. Para aquellas obras
en las que transcurrieron esas 2 semanas con la personal por cuenta ajena no pudo prestar sus servicios, si ha presentado esa solicitud, ¿vale?, de suspensión y no ha sido atendido por el órgano de contratación, pues ya te digo, eso dispone del plazo de 1 año para reclamar. En primer lugar, porque digamos son dos cosas las que se tienen que pedir. Por un lado está la suspensión, ¿vale? La suspensión durante el periodo de tiempo que haya durado, pues son esas 2 semanas o más, depende de la incidencia que haya tenido el COVID en esa obra en concreto. Y en segundo, tiene que pedir que se levante un acta donde se ponga de manifiesto las causas que motivan la suspensión y la situación de hecho de la obra, ¿vale? Y luego en esa reclamación tiene que incluir por los conceptos indemnizatorios, ¿vale? Si no le contestan, ¿vale?, pues tiene en ese plazo de 5 días y tiene que entender que la resolución ha sido desestimada, por silencio administrativo negativo, y tiene que acudir pues, a los tribunales. Ahora mismo los plazos procesales están suspendidos, pero bueno, una vez que se reactive, bueno, nada impide meter ya el contencioso frente a esa resolución presunta desestimatoria y, o si no, esperar a que se reactive, que yo me espero que a lo largo de finales de este mes o cuando finalice pronto el estado de alarma, se reanude ya los plazos procesales y poder presentar los correspondientes contenciosos. No sé si le he dado respuesta a su pregunta. De acuerdo. Pasamos al ámbito laboral. Pilar, hay un par de preguntas sobre cuestiones referidas a los ERTE y también el aplazamiento de cuotas de seguridad social. José María Guerrero Cordero pregunta que el mantenimiento del empleo sobre los empleados afecta por ERTE de fuerza mayor. ¿Son de carácter individual sobre cada uno de los empleados afectados o es en el conjunto de toda la empresa? Es respecto, a ver, las bonificaciones son respecto a los empleados afectados por el ERTE, las consecuencias positivas son respecto a sus cuotas y las negativas también, como decíamos antes. Es decir, si en un ERTE por fuerza mayor la bonificación se practicará sobre las cuotas de esos trabajadores y también las de las consecuencias negativas, es decir, el compromiso de mantenimiento del empleo respecto de los mismos. De acuerdo. Y una segunda pregunta que plantea José María Guerrero, en cuanto a los aplazamientos de cuotas de seguridad social, solo se puede solicitar sobre un mes, ya que el mes siguiente, al tener aplazamiento vigente, o no se puede volver a solicitar otro. Pregunta, si es solo un mes o no, y si es esa solicitud de aplazamiento. Pero no la entiendo. ¿Me la puedes repetir, Jorge, por favor? Comenta José María, en cuanto a los aplazamientos de cuotas de la seguridad social, solo se puede solicitar sobre un mes, ya que el mes siguiente, al tener aplazamiento vigente, no puedes volver a solicitar otro, ¿verdad? No, pero si solicitan los 3 a la vez o solicitas uno. O sea, la resolución va a ser única, con lo cual o solicitas uno o solicitas los 3, lo que tú entiendas que vas a necesitar de aplazamiento. Y la resolución es única. De acuerdo. Pues, salvo que algún asistente tenga una pregunta o consulta que realizar, de momento no hemos recibido ninguna consulta más. Vamos a dar por finalizado el webinar. Doy la palabra a Carlos Borrego para dar un mensaje para la finalización de la misión. Carlos. No te oímos, Carlos. Tienes que encender el micrófono. Ahora. Sí, agradeceros mucho la invitación a participar en la webinar. Decir que ha sido muy interesante, son temas candentes y de actualidad y que, por desgracia, van a incidir durante muchos meses en empresas de la construcción, que desde la Confederación Nacional de la Construcción estamos realizando un trabajo de relación directamente y a través de Carlos, perdona un segundo, el Carlos. gobierno para conseguir cambios como los que se han logrado esta semana de la continuidad de las licitaciones, la reforma de la... Sí, Carlos, ¿nos oyes un segundo? Es que creo que te estamos perdiendo la conexión, el audio y no se te está entendiendo bien.
Si te parece, vamos a dar por cerrado Tengo ahí De acuerdo. Voy a dar paso a los socios de Baciero para que hagan una breve despedida. Sí que os adelanto a todos los asistentes que os enviaremos la presentación que se ha mostrado en el webinar para cualquier duda o consulta que tengáis al respecto, se la podéis transmitir a los socios que han intervenido. Jaime, Pilar, Félix. Bueno, yo simplemente voy a despedirme, dar las gracias a todos en nombre mío de Baciero y en el mío propio, y fundamentalmente tanto a Carlos como a la CNC, que desde luego estos 2 meses están haciendo desde la Asociación Nacional un trabajo extraordinario dentro de esta situación excepcional y lamentable que estamos padeciendo, y reconocer el trabajo desde luego que desde el CNC están haciendo y agradecer que nos hayan brindado esta oportunidad para, a través de ellos, pues bueno, realizar esta webinar, además. Bueno, pues por mi parte me uno a todos los agradecimientos que ha realizado Félix y por supuesto a todos vosotros que habéis tenido la paciencia de atendernos durante todo este tiempo y nada, estamos a vuestra disposición para cualquier duda, para cualquier cuestión que necesitéis. A vuestra disposición y muchas gracias. Pues yo lo mismo que Félix y Pilar, agradeciendo a Carlos y a la CNC la participación en este webinar y quedamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.